Pues yo creo que empezamos. Primero que nada, pues muchísimas gracias. Estamos aquí en la sesión de la vocalía de medicina interna del mes de julio. Y bueno, pues a nombre de Raúl Pardiñas, que es el presidente de nuestra sociedad, pues les doy la más cordial bienvenida. Y pues para mí un gusto y un honor tener aquí a una muy buena compañera de la generación, excelente internista y sobre todo excelente reumatóloga, que platicando un poquito con ella acerca de la parte importante de lo que los médicos en general, todas las especialidades debemos saber, es cómo manejar cuando nos llegan los estudios reumatológicos, los autoanticuerpos, que muchas veces pueden resultar inclusive en más aclaratorios, pueden ser confusos inclusive para un diagnóstico. Entonces, platicando con Tania, pues creo que es un tema que nos va a servir muchísimo y bueno, un poquito de la semblanza curricular de Tania. Ella es médico internista, hizo aquí la especialidad de medicina interna, después se fue al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez a hacer reumatología y bueno, pues dedica prácticamente su actividad privada aquí en el hospital y pues para mí un honor. Tania, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, provechos a todos. Bueno, pues la plática la titulamos, César y yo, entendiendo e interpretando los anticuerpos o los autoanticuerpos en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Y trataré de hablarles como en general de varios autoanticuerpos y algunas como perlas o tips como para cuando tengan que solicitarle algún estudio en particular a sus pacientes. Ah, ya. Bueno, em, como introducción, para que recordemos, los reactantes de fase aguda siempre son adecuados en el estudio de un paciente que sospechemos una enfermedad autoinmune, sobre todo una artropatía inflamatoria. Los anticuerpos antinucleares positivos no siempre son igual a que nuestro paciente o estamos enfrente a un paciente con lupus eritematoso sistémico. Recordemos que el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados son muy sensibles ambos para artritis reumatoide, pero los anti-CCP son mucho más específicos y los anticuerpos ANCAS con positividad para PR3 o anti-MPO son altamente sugestivos de vasculitis sistémica. Y esto es lo que vamos a platicar a lo largo de la plática. Bueno, quise ponerles algunas como perlas, que no son cosas obviamente que yo inventé, vienen en varios artículos y libros reumatológicos, ¿no? Entonces, algo muy importante es que la historia clínica y la exploración física son la parte más importante de la evaluación de un paciente que sospechen que tiene una enfermedad autoinmune sistémica. Ahí está el 80% de su diagnóstico, tal vez más, hasta el 90%. Realmente los autoanticuerpos solamente les van a ayudar a corroborar la sospecha diagnóstica que ustedes tienen, no al revés. No sé qué tengo o ante qué estoy y le pido anticuerpos a ver qué es lo que sale, porque entonces ahí sí, como dice César, les va a resultar extremadamente complicado poder identificar qué es lo que está pasando con su paciente. Como recomendación general para los residentes, no soliciten ningún laboratorio a menos que sepan qué van a hacer si el resultado sale anormal, ya sea positivo o negativo, si ustedes estaban esperando algo en particular y no sale como esperaban. Si no tenían mucha idea, mejor no lo soliciten. No todos los pacientes con anticuerpos antinucleares tienen lupus, ni todos los pacientes con factor reumatoide positivo tienen artritis reumatoide. Esto es algo muy importante. En general, vamos a ver que hay algunas cosas que son puntos específicos, pero no realicen una subserología de anticuerpos antinucleares, que es el perfil ENA, por anticuerpos extraíbles del núcleo, si no tienen anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia positivos, porque en general tener ANAs por IFI negativos les va a dar una alta probabilidad de que el perfil ENA, aceptando de los anti-RO, sean negativos. Entonces, ahí le pueden ahorrar como sobre todo mucho gasto al paciente, ¿no? Si hicieron unos ANAs son negativos y no hay mucha positividad para otra enfermedad autoinmune sistémica, no le hagan las subserologías. En un paciente que ya saben que tiene, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, no tiene mucha utilidad repetirle anticuerpos antinucleares, porque no van a, su título no nos va a hablar de si tiene más o menos actividad de la enfermedad, si el paciente está más o menos estable, a diferencia de una subserología que es el DNA de doble cadena. Como viene ahí, excepto por el DNA de doble cadena, no es necesario repetir ninguna otra serología. ¿Por qué el DNA de doble cadena? Porque el DNA de doble cadena sabemos que cuando va subiendo su título en un paciente con lupus, nos predice la probabilidad de tener actividad a nivel renal, nefritis lúpica.
sobre todo cuando se asocia DNA de doble cadena alto y que va bajando niveles de C3. Pero si no es así, el resto de los autoanticuerpos no es necesario que los repitan. En general, si un paciente tiene, digamos, ANAS positivos y RO positivo y le diagnosticaron lupus, no se van a modificar los anticuerpos, siempre va a persistir con esos mismos anticuerpos. Hay algunas razones por las cuales se pueden negativizar, como en el paciente con enfermedad renal crónica y que está trasplantado, pues pueden ser que se negativicen, pero eso realmente no es algo que nos dé un valor predictivo importante. Igualmente no se deben de realizar mediciones seriadas del factor reumatoide ni de los anti-CCPs en pacientes que ya sabemos que tienen artritis reumatoide seropositiva documentada. Los títulos de factor reumatoide y CCPs tampoco les hablan de si el paciente está más grave o más activo. Eso lo vamos a hacer de acuerdo a la evaluación del paciente, a escalas de actividad como DAS28, SDAI o SEDAI, utilizando reactantes de fase aguda. Igualmente, no realizar el HLA-B27, excepto en pacientes que tengan sospecha de lumbalgia de características inflamatorias, o sea, dolor nocturno, que los despierta en la madrugada, pérdida de peso, mucha fatiga, inflamación articular periférica y edad menor a 40 años. Incluso esto, cada vez nos hemos dado cuenta más de las espondiloartritis en las mujeres jóvenes, en mujeres menores de 40 años que tienen mucha cervicalgia, pero igualmente de muchas características inflamatorias. Y siempre algo muy importante, ajustar el valor de BCG y proteína C reactiva de acuerdo a la edad, sexo y en particular PCR a la obesidad, porque se puede modificar el valor de los reactantes de fase aguda dependiendo de estas variables. Solamente como recordatorio, como es la fórmula de la velocidad de sedimentación globular, en los hombres se ajusta la edad entre 2, ese les va a dar su BCG máxima esperada para la edad del paciente, y en mujeres la edad más 10 entre 2. Y también de la misma forma recordar que hay causas que nos pueden producir velocidad de sedimentación globular alta, no necesariamente solamente una enfermedad inflamatoria, como por ejemplo anemia, el estar embarazadas, cuando tienen fiebre, ¿sabes? Y algunas otras cosas que la pueden disminuir, sobre todo policitemia o algunas de esas son cosas más hematológicas. Pero siempre recuerden ajustar la BCG. De repente ven pacientes, muchos de ustedes ya pacientes muy grandes y que los ven con BCG relativamente alta, pero hay que ajustarla para su edad. En el caso de la proteína C reactiva, esta sí es una fórmula como más complicada, pero igualmente hay que ajustarla entre mujer y hombre y también en algunos casos para que ajusten su proteína C reactiva ajustada al peso de los pacientes, sobre todo para pacientes que tienen obesidad, que aquí sí podemos encontrar un valor de PCR un poco más alta. E igualmente revisen en qué unidades se los están dando, si se los dan en miligramos decilitros o en miligramos sobre litro, porque cuando los dan en miligramos sobre litro puede ser que el valor les parezca extremadamente alto, pero cuando lo pasan a miligramos decilitro y lo ajustan a la edad y al sexo, a veces no está tan alta esa proteína C reactiva. La proteína C reactiva, en comparación de la velocidad de sedimentación globular, se eleva mucho más rápido y también produce un pico más rápido y baja rápidamente después de un fenómeno inflamatorio. Hay muchas condiciones que les pueden elevar una proteína C reactiva, ¿no? Por ejemplo, una proteína C reactiva entre 1 y 10, aquí es donde encontraremos a la gran mayoría de las enfermedades reumatológicas, exceptuando a las vasculitis sistémicas y la enfermedad de Still del adulto. Aquí sí podemos encontrar, sobre todo en vasculitis sistémicas, proteínas C reactivas extremadamente altas. Digo, vasculitis sistémicas asociadas a ANCA, que tienen mucha actividad sistémica como renal o pulmonar. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas en utilizar velocidad de sedimentación globular contra proteína C reactiva? La realidad es que utilizamos un poco más la proteína C reactiva porque tiene, como hemos platicado, una respuesta más rápida al fenómeno inflamatorio, entonces rápidamente baja y sube, es más predecible y más reproductible su cuantificación, a diferencia de la velocidad de sedimentación globular. Y algo muy importante para proteína C reactiva, que en los pacientes con lupus no tiende a elevarse la proteína C reactiva. Entonces, si tienen a una paciente con lupus con actividad renal, no esperen encontrar una proteína C reactiva alta. La proteína C reactiva alta en lupus, en general, les habla de una paciente que probablemente tenga un proceso infeccioso asociado.
o las pacientes con lupus, pero que tienen artritis, ¿no? Asociada al mismo lupus, o serositis. Pero en general, fuera de esas manifestaciones, la paciente puede estar con crisis convulsivas y con hemorragia alveolar difusa y no elevan sustancialmente proteína C reactiva. Bueno, vamos a platicar un poco de los tipos de autoanticuerpos. Tenemos autoanticuerpos órgano específicos, como son los anticuerpos antitiroideos. Tenemos anticuerpos que no son órgano específico, pero que son específicos de tejido, como los anticuerpos antimúsculo liso y los anticuerpos antimembrana basal glomerular. Y tenemos los anticuerpos que son no específicos de órgano, no específicos de tejido, como los anticuerpos antinucleares y los ANCA. Vamos a platicar de los anticuerpos antinucleares, y esto es solamente para que nos demos una idea de todas las patologías que nos pueden producir unos anticuerpos antinucleares positivos. Obviamente la que todos sabemos, lupus eritematoso sistémico, pero recuerden que hay muchas otras posibilidades como síndrome de Sjögren, esclerosis sistémica, tanto su versión limitada como difusa, las miopatías inflamatorias, que ahorita vamos a platicar en particular de ellas, que está síndrome antisintetasa, dermatomiositis y miositis necrotizante. Entonces tenemos muchas enfermedades reumatológicas que les pueden dar ANAS positivos, pero también hay otras patologías que les pueden generar anticuerpos antinucleares positivos, como tiroiditis de Hashimoto, fibrosis pulmonar idiopática, hipertensión arterial pulmonar primaria, también les puede dar anticuerpos antinucleares positivos. Y muy importante, las enfermedades autoinmunes hepáticas. Esa es una de las que recientemente vemos que cada vez dan ANAS positivos. ¿Cuáles son los métodos de detección de los anticuerpos? Sin lugar a dudas, nuestro gold estándar, a pesar de que tiene mucha variabilidad en interobservador, siguen siendo los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia con substrato de células HEP2. Las células HEP2 son células laríngeas, malignas, que tienen un núcleo más grande y entonces tiene más antígenos y permite que se identifiquen muchos más antígenos, y es por eso es que es el substrato elegido. Antes se utilizaban substrato de ratón, congelados, pero ahora se prefiere utilizar las células HEP2. Hay otras metodologías como por ELISA. Desafortunadamente con ELISA nos hemos encontrado muchos resultados falsos positivos o igualmente falsos negativos, y aquí la diferencia es porque, por ejemplo, con un IFI ustedes van a encontrar muchos autoantígenos, que a lo mejor algunos, hasta 100 autoantígenos podemos encontrar, muchos no los hemos ni siquiera documentado. Y el problema con ELISA es que solamente se va a poner en los pocitos, pues alrededor de 8 a 10 autoanticuerpos, tal vez a lo mejor 20 en algunos otros metodologías, pero no logramos identificar tantos autoanticuerpos como con IFI. El importante del IFI es que lo haga alguien que sea experto y que haya visto muchos patrones. Entonces, como ya dijimos, nuestro gold estándar para hacer anticuerpos son por IFI en células HEP2. ¿Qué les deben de reportar para que ustedes sepan que el reporte está bien realizado? Les deben de reportar el patrón y el título. Y es muy importante estos dos factores, tanto el patrón y el título, porque de acuerdo a estos dos factores, ustedes van a poder tener una probabilidad de qué tanto se están acercando a que su paciente tenga una enfermedad autoinmune. Ahorita como lo vamos a ver, hay patrones que no se asocian tanto a enfermedad autoinmune, y el título muy importante. En general está reportada que una dilución mayor a 1 a 160 se las van a reportar casi siempre como positivas, porque más o menos en varios estudios que se han hecho se encontró que es muy poco probable que a partir de ahí alguien sano tenga positividad. Sin embargo, tiene una sensibilidad baja. Entonces es muy importante que esto lo aúnen al patrón específico que tienen y a la probabilidad preprueba que tenían de acuerdo a los síntomas que tenía su paciente para hacer un diagnóstico de enfermedad autoinmune. Y lo que dijimos, el que tenga unos ANAS negativos no excluye enfermedad. Por ejemplo, en el caso muy particular de síndrome de Sjögren, que puede tener anti-RO positivo. Anti-RO tiene dos subunidades, que es RO52 y RO60. RO52 particularmente tiende a dar ANAS negativos. Entonces, si tienen a una paciente que tiene ojo seco, boca seca, le hacen unos ANAS y salen negativos, eso no excluye que tenga síndrome de Sjögren. A ello les diría, pidan factor reumatoide, que es muy frecuente que salga positivo, pídanle anti-RO específicamente por ELISA y la valoración de oftalmología, ¿no? Y con eso será suficiente para hacer el diagnóstico de su paciente.
Lo que dijimos, la combinación del patrón con el título aumenta la probabilidad de que estemos ante un paciente con enfermedad sistémica autoinmune. Y como vemos, unos ANAS 1 a 40 los podemos encontrar hasta el 30% de la población sana, y conforme va aumentando el título, cada vez es menos frecuente. Por ejemplo, los ANAS 1 a 30 solamente los encontraremos en un 3% de la población sana. Algo muy importante, que los pacientes que tienen alguna enfermedad reumatológica, sobre todo lupus, sus familiares pueden tener autoanticuerpos positivos a títulos bajos y en general sin ningún anticuerpo específico. Entonces, causas que nos pueden dar anticuerpos antinucleares positivos, pues como ven hay muchísimas. Obviamente el gold standard, la número 1, lupus eritematoso sistémico. Ojo, del 99 al 100% de los pacientes con lupus tienen anticuerpos antinucleares positivos. Esta parte de lupus seronegativo prácticamente es el 1% de todas las pacientes. Si su paciente, ustedes sospechan fuertemente de lupus y tiene ANAS negativos, no es lupus, hay que buscar otra posibilidad diagnóstica. Inducida por drogas, también el 100% tienen ANAS positivos. Como les decía, las enfermedades hepáticas autoinmunes, hepatitis autoinmune, colangitis biliar, cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, también frecuentemente dan ANAS positivos. Esclerosis sistémica en ambas versiones, tanto limitada como difusa, algo que nosotros no vemos porque pues es de niños, AIJ, artritis idiopática juvenil, y sobre todo se relaciona mucho a uveitis en los niños, entonces es importante en los niños determinar los anticuerpos antinucleares. Síndrome de Sjögren, como dijimos, es muy variable. En el caso de SAF depende, sobre todo si tiene sobreposición con lupus. Y fíjense que hay otras causas, como hipertensión pulmonar primaria, o sea, sin tener una enfermedad reumatológica por sí sola les puede dar ANAS positivos, esclerosis múltiple, algunas infecciones crónicas y neoplasias, sobre todo el linfoma. Estos son como deben de reportarles los patrones. Hay un consenso internacional y se han ido como tratando de estandarizar la forma en la que los laboratorios les deben de reportar el patrón de los anticuerpos antinucleares, e incluso ahora ya se les pone un número. No recuerdo si aquí en el hospital lo hacen, no estoy segura. Sí, ya usan esta convención internacional, pero por ejemplo en Quest le agregan, además del patrón, le agregan el numerito, ¿sale? Que es este. El AC0, AC1, AC2, 3, así 14, hasta el AC29, ¿no? Entonces eso también es importante para que si ustedes tienen la duda vayan y busquen específicamente ese patrón. Entonces hay tres patrones importantes: el patrón nuclear, el patrón citoplásmico y el patrón mitótico. Y obviamente el más importante va a ser el patrón nuclear. Y fíjense que el patrón nuclear a su vez les puede reportar muchas cosas. Entonces les deben de decir anticuerpos antinucleares 1 a 1280, patrón nuclear, y de aparte del nuclear les deben de decir si es homogéneo, si es granular fino denso, si es centromérico, si es granular fino o granular grueso, si es puntos discretos, si es nucleolar, y este es otro como subtemita, si es de envoltura, que les ponen ahí envelope, pleomórfico, ¿sale? Entonces estos, sobre todo los nucleares, son los muy importantes. Hay uno en particular que es importante para el paciente sano, que es el granular fino denso. Se hicieron varios estudios y se encontró que este patrón, el granular fino denso, que es el AC2, solamente se presenta en menos del 5% de los pacientes con lupus y se presenta prácticamente en el 90% de los pacientes sanos evaluados. Entonces, cuando les reporten granular fino denso, es uno que se asocia a pacientes sanos. En general, habría que hacerle su anticuerpo específico, que es el anti-DFS70. El problema es que no tenemos forma de medirlo por ELISA. Aquí en el hospital no lo hacemos. En un laboratorio que se llama Inmunogen Lab lo hacían, pero dentro de un ANA extendido, que se llamaba ANA 23, pero ya tampoco lo están haciendo. Si yo sé de dónde hacen DF70, les aviso. Porque sí es importante. En teoría, si ustedes les reportan un granular fino denso, deberíamos de intentar hacer medición específica de DFS70. Bueno, entonces les deben de decir así: ANAS, patrón nuclear, a tanto, y nuclear ¿cuál? Homogéneo, centromérico, ¿sale? Y el citoplásmico igual, el citoplásmico puede ser fibrilar, y fibrilar va a ser lineal, filamentar o segmentado, y entonces eso les va a decir qué anticuerpo específico es el que podemos encontrar positivo. Entonces, no vamos a revisar todos porque si no, bueno, se me duermen aquí, hasta yo me duermo. Entonces,
Vamos a revisar los más importantes. El ACE1, que es el más importante para lupus, que es el nuclear homogéneo. ¿Por qué? Porque la gran probabilidad de los anticuerpos específicos que encontraremos ahí, encontraremos al DNA de doble cadena. O sea, si a ustedes les reportan unos ANAs con patrón homogéneo, nuclear homogéneo, entonces estén casi seguros que van a tener anticuerpos anti-DNA de doble cadena, histona o nucleosoma. Y estos sí los podemos pedir todos por ELISA. Aquí en el hospital DNA los hacemos. Recuerden que el DNA no viene incluido en el perfil ENA. El perfil ENA, que son los extraíbles del núcleo, tiene RO, LA, SM, RNP, JO1 y SCL70. Entonces, si quieren o piensan en DNA de doble cadena o les reportaron un homogéneo, tienen que pedir el DNA de doble cadena. Aparte, nucleosoma, no estoy segura que lo hagamos acá, pero seguro se puede maquilar. Entonces, este es el muy importante porque se asocia a lupus eritematoso sistémico, lupus inducido por fármacos. El AC4 y el AC5, que son los moteados fino y moteado grueso. El moteado fino sobre todo se relaciona a anticuerpos anti-RO y anti-LA, relacionados sobre todo a Sjögren. También los podemos encontrar en lupus, son anticuerpos muy frecuentemente relacionados a lupus. Y el moteado grueso generalmente se refiere a lo que van a encontrar muy probablemente en un específico es el SM, que también es muy específico de lupus, o si están sospechando de una enfermedad mixta del tejido conjuntivo, pues ahí también encontrarán en el RNP, ¿no? Entonces, estos dos patrones son importantes, bueno, estos tres patrones, porque son los que más se asocian a las enfermedades reumáticas más frecuentes, digamos, lupus, Sjögren. El moteado fino denso es el que les platicaba, que es el que se asocia a DFS70. Aquellas pacientes sanas, muy poco frecuentemente asociado a lupus, entonces si les reportan este moteado fino denso, e incluso en encuesta hasta el final, les agregan ahí como la descripción de que se asocia a pacientes sanas, a DF, y aquí en el hospital les ponen en las notas, les ponen que se asocia a DFS 70. El problema es que no podemos hacer la medición específica por ELISA. Uno muy importante porque está incluido en un criterio de clasificación, que es el patrón centromédico. El patrón centromédico sí o sí se relaciona a esclerosis sistémica limitada, también se ha asociado a colangitis biliar primaria, acuérdense que ya le cambiaron el nombre a la cirrosis biliar primaria y ahora es colangitis biliar primaria, pero son a las dos principales asociaciones que tiene el patrón centromédico. Se puede pedir por ELISA, centrómero A y centrómero B, pero en realidad es muy específico de esclerosis sistémica limitada. El patrón nucleolar, que van a ser igual nuclear, y luego les van a poner nuclear, nucleolar y el específico, estos se relacionan mucho a esclerosis sistémica. Entonces, cuando les reporten un nucleolar, ahí podemos buscar los específicos. Los específicos en general que van a encontrar es el SCL70, que lo van a encontrar en el ENA, o el centrómero por ELISA. Pero aquí en el hospital tenemos también el perfil de esclerosis sistémica, en el cual les corren aproximadamente 8 a 10 autoanticuerpos para esclerosis sistémica, y van a encontrar todos estos, THTO, PMCCL. Entonces es un perfil importante si les están reportando un nucleolar. Y este es como el último que se ha agregado a toda esta nomenclatura, que es el nuclear topo 1, que se asocia al topoisomerasa o a SCL70 positivo. Entonces, si les reportan pues tal vez el costo lo pueden bajar mucho si solamente le piden el SCL70. No sería necesario pedir todo el panel extendido de esclerosis sistémica. En los patrones citoplásmicos cada vez han ido tomando más importancia. Antes pensábamos que el patrón citoplásmico no se asociaba a ninguna enfermedad autoinmune, pero en la actualidad sabemos dos cosas importantes. Los citoplásmicos fibrilares, ellos se asocian muy importantemente a enfermedades hepáticas autoinmunes, tanto hepatitis autoinmune como cirrosis biliar primaria. Ya le cambiaron, antes se los reportaban como anticuerpos antinucleares patrón mitocondrial, ya no van a encontrar que se los reporten así, ahora los van a encontrar que los reportan como citoplásmico reticular. Ese se relaciona a anticuerpos antimitocondriales que los pueden pedir específicos por ELISA y se relaciona de forma muy importante a cirrosis biliar primaria. Entonces ahora sabemos que estos citoplásmicos, estos patrones citoplásmicos, cuando se los reporten, fíjense y busquen los estudios, la relación con enfermedad hepática. Pero hay un grupo de citoplásmicos importantes, que son los citoplásmicos moteados.
porque estos anticuerpos pueden asociarse a enfermedades musculares autoinmunes inflamatorias, a las miopatías inflamatorias. Entonces es importante cuando nos reportan este citoplásmico moteado, el único que tenemos en el perfil ENA es el HO1, pero a veces pudiera estar negativo, los ANAS. Entonces, en estos casos, cuando les reporten este citoplásmico moteado, vale la pena que hagan un perfil de miositis. El perfil de miositis también lo tenemos en el hospital. Igual, les incluye varios anticuerpos, casi todos los anticuerpos antisintetasa, que es JO1, PL7, PL12 o J, y también les incluye algunos otros anticuerpos relacionados a miopatías inflamatorias, como MI2, por ejemplo. Pero es importante porque los anticuerpos antisintetasa pueden darles ANAS negativos y cuando dan positivos tienden a dar patrón citoplásmico moteado. Entonces es importante, o por ejemplo, al revés, que ustedes estén pensando que su paciente tiene una miopatía inflamatoria y le hacen unos ANAS y les reportan negativos. Eso no excluye que su paciente tenga una miopatía inflamatoria, porque recuerden que este patrón citoplásmico puede no ser positivo frecuentemente, entonces vale la pena hacer el perfil ampliado de miopatías inflamatorias. Bueno, estos también son patrones mitóticos menos frecuentes y estos se pueden asociar a fenómeno de Raynaud o alguna enfermedad como lupus discoide, que son el último patrón, que no son como de mucha importancia. Aquí les quise poner porque me pareció interesante que revisen, digo, no es como para que lo veamos punto por punto, pero sí que revisen que lupus eritematoso sistémico es el que tiene la más alta sensibilidad para unos anticuerpos antinucleares por IFI. En general tenemos baja especificidad. Recuerden que ahora los criterios de clasificación para diagnóstico de lupus, el primer criterio para entrar es tener ANAS 180 positivo. O sea, ese es lo primero que necesitan para entrar y seguir como sumando puntos o seguir sumando puntos de los diferentes ítems que incluye el criterio de clasificación. Lo que dijimos muy importante que, por ejemplo, los anticuerpos anti-Ro pueden dar ANAS negativos, entonces si ustedes sospechan altamente de que tenga su paciente anti-Ro positivo, vale la pena que lo pidamos específicamente por ELISA. El síndrome de Sjögren, que se asocia a Ro y LA, recuerden que es frecuente que puedan dar ANAS negativos. Y los anticuerpos para esclerosis sistémica, que ya dijimos, los patrones que vamos a ver son nuclear centromérico, nuclear tipo 1, topo 1-like, nuclear moteado o nucleolar. ¿Sale? Y los nucleolares con sus diferentes subpatrones, por decirlo así, pero cuando nos reporten estos, pensemos en esclerosis sistémica. Y lo que dijimos de las enfermedades miopatías inflamatorias, que frecuentemente podemos tener ANAS negativos. Cuando sea así, si tienen mucho la duda y tienen una CPK alta, por ejemplo, vayan y pidan el patrón de miositis. O si encuentran los citoplásmicos densos y citoplásmicos igual fino, pero moteado, piensen en las miopatías inflamatorias y hagan el patrón específico. Y la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, recuerden que la enfermedad mixta del tejido conjuntivo es un paciente que tiene muchas patologías, tiene artritis, tiene miopatía, tiene fenómeno de Raynaud, tiene hemopatía intersticial, pero no cumple un criterio específicamente para lupus o para alguna otra, o sea, tiene como muchas manifestaciones a la vez, pero algo muy importante para que puedan clasificar a su paciente como enfermedad mixta del tejido conjuntivo, necesitamos medir anticuerpos anti-U1-RNP. Entonces es importante y esto lo van a ver en unos ANAS, como nuclear con moteado grueso. Esta no se ve muy bien, pero es igual, ¿no? La misma idea. Si tienen un paciente con anticuerpos antinucleares negativos, pensemos en Sjögren sobre todo, y que esté con un Ro que esté negativo, o sea, que no les esté dando unos ANAS positivos, eso no lo excluye. Ya dijimos, las miopatías inflamatorias, piensen en los anticuerpos antisintetasas, si tiene alguna otra posibilidad de manifestación clínica su paciente, y de acuerdo al patrón, es en lo que tendrán que ir buscando, ¿no? Si es centromérico, pues ya básicamente pensamos solo en esclerosis sistémica y en cirrosis biliar primaria, nucleolar, esclerosis sistémica, y los moteados, aquí sí en los moteados tenemos diferentes opciones, ¿no? Porque está el RO, el ASM. Ahora, ¿cómo evalúa un paciente que tiene anticuerpos antinucleares positivos?
y algunas artralgias inespecíficas. Recuerden que algo muy importante es las características de las artralgias, ¿no? Aquí muy importante, por ejemplo, las pacientes con fibromialgia. Las pacientes con fibromialgia frecuentemente tienen artralgias, pero no objetivamente tienen artritis documentada, no tienen reactantes de fase aguda elevados, no tienen dolor inflamatorio, o sea, dolor nocturno o temprano en la mañana, rigidez articular matutina más de 30 minutos. Entonces, cuando el diagnóstico clínico de las artralgias no parezca inflamatorio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, volver a revisar mi historia clínica, buscar síntomas objetivos asociados a enfermedad autoinmune. Esto es importante, por ejemplo, en las pacientes igualmente con fibromialgia, que es muy frecuente que tengan pseudo fenómeno de Raynaud, que las pacientes dicen que las manos se les ponen blancas o moradas. Siempre enséñenles una foto para que vean si realmente es una foto de un paciente con fenómeno de Raynaud, para que las pacientes vean si así es como se les pone. Porque muy frecuentemente solamente se les ponen ligeramente moradas, pero no blancas, trifásicas como el fenómeno de Raynaud. Piensen en síndrome de Sjögren, porque síndrome de Sjögren puede dar artralgias un poco inespecíficas. Vayan y busquen si tiene ojo seco, boca seca, evaluación oftalmológica y revisar los anticuerpos específicos con el ENA. Considerar si de plano no encuentran nada más objetivo positivo, considerar buscar los anti-DFS70 y obviamente estudios complementarios. Si ustedes están sospechando que su paciente tiene lupus, pues buscar algún dato objetivo de lupus como anemia por enfermedad crónica, neutropenia, trombocitopenia. Recordar los pacientes con enfermedad autoinmune hepática, entonces dependiendo del patrón que le salió, ir a buscar sobre todo los antinucleares, los antinucleares con patrón homogéneo también se pueden relacionar a hepatitis autoinmune. Entonces, en ese caso, solicitar los anticuerpos específicos y obviamente revisar cómo están las pruebas de funcionamiento hepático. El examen general de orina, C3 y C4, que recuerden que hay muchas patologías distintas a las enfermedades autoinmunes que les pueden producir hipocomplementemia, pero bueno, sin lugar a dudas, la número 1 será lupus eritematoso sistémica. Otra importante, por ejemplo, la vasculitis urticariana hipocomplementémica, pacientes que tienen urticaria, que la lesión dura por más de 24 horas. Intenten siempre biopsiarlo y pedirle C3 y C4. No tiene ya mucha utilidad medir CH50, la realidad es que con que midamos C3 y C4 es suficiente. Reactantes de fase aguda y busquemos también si hay datos de gamma policlonal. Bueno, vamos a pasar ahora al factor reumatoide. El factor reumatoide es un anticuerpo contra la porción FC de una inmunoglobulina G. Se produce en respuesta a una inmunoglobulina que ha sido modificada en su conformación. La forma más común que vamos a encontrar de factor reumatoide es una IgM contra una IgG, pero también hay otros tipos como IgA, IgG o IgE. Hay varios métodos para determinarla. El mejor método en realidad es por nefelometría. Aquí en el hospital es importante que ustedes cuando soliciten factor reumatoide, si no le ponen nada, les van a dar por aglutinación, que es un semicuantitativo. Lo ideal es que siempre lo pidan cuantitativo y el cuantitativo se hace por nefelometría. Un factor reumatoide con niveles altos se asocia a un paciente con AR con mal pronóstico. Entonces recuerden, el factor reumatoide me va a servir para diagnóstico, no me sirve para seguimiento, pero sí me perfila un paciente que tiene un riesgo de tener un peor pronóstico y que es muy probable que falle a monoterapia. Cuando tienen factor reumatoide con IgA positivo, me habla de una enfermedad más grave, rápidamente progresiva y que frecuentemente encontraré erosiones. También se relaciona a manifestaciones sistémicas como vasculitis. Y recuerden que tenemos pacientes que tienen factor reumatoide positivo a títulos bajos. Y título bajo por nefelometría es menor a 50. O sea, cuando tienen ese corte y en los laboratorios van a ver que la gran mayoría del laboratorio por nefelometría les va a reportar positivo a partir de 20. Pero en realidad para que tenga un valor predictivo importante es que tenga mayor a 45 o 50 por nefelometría. Entonces fíjense que hasta el 10 a 25% de los pacientes mayores de 70 años van a tener factor reumatoide positivo. Y aquí es muy importante que hagamos la diferencia en las manifestaciones articulares del paciente en comparación con osteoartritis. Igual, recuerden, artritis reumatoide, el dolor va a ser de características inflamatorias, involucra articulaciones pequeñas, carpos, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, menos frecuente rodilla, tobillas y metatarso.
Y a diferencia de osteoartritis, por ejemplo, osteoartritis nunca afecta carpos, nunca afecta metacarpofalángicas, y osteoartritis mucha afección en la primera carpometacarpiana, que es la risartrosis, en interfalángicas proximales, interfalángicas distales. Entonces, esto nos va a hablar mucho de sobre que es muy frecuente que a veces el paciente tiene dolor articular, se le solicita un factor reumatoide y sale positivo, y entonces pensamos que estamos ante un paciente con artritis reumatoide, pero es importante ver el patrón de afección articular. Causas de factor reumatoide positivo, pues nos hablan de enfermedades que producen una estimulación crónica del sistema inmune, ¿no? Y es la nemotecnia chronic. La CH por enfermedades crónicas, cirrosis biliar primaria, hasta un 70% pueden tener positivo. Enfermedad pulmonar idiopática, o sea, fibrosis pulmonar. Silicosis, asbestosis también son otra causa de factor reumatoide positivo. Obviamente artritis reumatoide está en un 85% de los pacientes. Otras enfermedades autoinmunes, los pacientes con lupus pueden tener factor reumatoide positivo. Fíjense, los pacientes con síndrome de Sjögren primario pueden hasta en el 95% tener factor reumatoide positivo. Entonces, cuando están pensando en Sjögren y a lo mejor los ANAS les salieron negativos, les digo, insisto, hagan el RO-ILA específico por ELISA y factor reumatoide. Neoplasias, sobre todo posterior a quimio o radioterapia. Algunas infecciones y probablemente las más importantes son hepatitis B y endocarditis bacteriana subaguda, que son las que más se asocian a factor reumatoide positivo. Y una muy importante es la crioglobulinemia, sobre todo asociada a hepatitis C. Esa frecuentemente les da factor reumatoide positivo, pero recuerden que aquí no predominará el dolor o inflamación articular, sino son las lesiones de vasculitis, de miembros inferiores, ¿eh? Los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado van dirigidas contra proteínas que se han citrulinado. El proceso de citrulinización es un proceso natural de envejecimiento de proteínas. Es muy específica para artritis reumatoide, y no es más sensible que el factor reumatoide, pero sí es mucho más específico. Recordemos que hay pacientes con artritis reumatoide que pueden tener anti-CCPs positivos hasta 10 años antes del diagnóstico de la enfermedad. Entonces, igualmente, si tienen un paciente que tiene artralgias inespecíficas, factor reumatoide negativo, PCR y BCG normales, le hicieron un ultrasonido articular y no tiene inflamación, pero tiene anti-CCPs positivos, no quiere decir que en este momento tenga artritis reumatoide. Seguramente va a tenerla en algún tiempo, pero en este momento no es la causa de las molestias articulares. Probablemente tenga fibromialgia y hay que seguirla, y en el tiempo sí, desafortunadamente se debutará con artritis reumatoide. Son un predictor importante del desarrollo de artritis reumatoide. Se asocian con artritis reumatoide que tiende a ser más grave y más destructiva. Y de forma importante, los pacientes con anti-CCPs positivos se asocian mucho a enfermedad pulmonar intersticial. Las enfermedades pulmonares intersticiales cada vez las vemos más en reumatología. Las vemos asociadas a veces a algunos anticuerpos como anti-CCPs, a los paneles de miositis y los paneles de esclerosis sistémica, a veces sin otra sintomatología asociada. Entonces es otro tema en particular que están tomando mucha importancia los anticuerpos en los pacientes con enfermedad pulmonar. Los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo van dirigidos contra antígenos específicos presentes en el citoplasma del neutrófilo. Vamos a encontrar 3 patrones de ANCAs. El patrón C-ANCA, que es citoplásmico difuso, y en general el C-ANCA se relaciona con un específico por ELISA con antiproteinasa 3. El P-ANCA es un patrón perinuclear y en general, aunque es menos específico, el P-ANCA se puede asociar por ELISA a mieloperoxidasa, pero también hay otros antígenos que pueden dar P-ANCA positivo, como catepsina G y lactoferrina. Y el ANCA típico, que se suele ver en enfermedad inflamatoria intestinal o en hepatitis autoinmune. Aquí les puse algunas causas de positividad para ANCAs. Recuerden que ahora la clasificación de vasculitis ha cambiado, la terminología para las vasculitis ANCA. Entonces tenemos GPA, que es muy frecuentemente que se asocia a proteinasa 3, PAM, que esa se quedó igual, es muy frecuente que se asocie a MPO, y EGPA, que es lo que era antes Church-Strauss, es lo más frecuente igual a MPO. Pero fíjense que si estamos en un paciente que tiene C-ANCA PR3 positivo, ese es un paciente que prácticamente sí o sí están ante una granulomatosis de Wegener o GPA con la terminología actual.
Pero vean que hay otras positividades, otras causas de ANCAs positivos, como en las pacientes con lupus, que generalmente les va a dar un ANCA atípico, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y con problemas autoinmunes hepáticos, que también tienden a dar ANCA atípicos, pero no les darán las positividades específicas. Por eso es muy importante, igualmente como en ANAS, como en ANCAS, que son por inmunofluorescencia, que después vayan a buscar al autoantígeno específico que les está originando su estudio por IFI positivo. También otras positivas que dan ANCAS frecuente, igual ahora las enfermedades pulmonares intersticiales, frecuentemente también se han relacionado a ANCAS atípicos. Y pues nada más. Muchas gracias. No sé si tengan dudas o preguntas.